Buenas noches para todos, buenas noches para todas, un saludo muy especial. Bienvenidos a Hablemos de Ciencia Política. Vamos a esperar que vayan llegando las personas a esta cita con la ciencia política y también vamos a esperar que nuestro invitado especial, el profesor Néstor Restrepo, también esté aquí presente en el estudio. Le rogamos un momento de paciencia. Muchas gracias. Saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan, para Mauricio, para Gladys Paredes, compañera politóloga, para el concejal Andrés Arbeláez, con quien también tuvimos algún contacto virtual esta semana, nos agradecía por este espacio, bienvenido. Para el politólogo Luis Alberto Giraldo, también politólogo de la Universidad Nacional, Steven Mendoza, Juan Camilo Bustamante, Martanelli Rodas, muchas gracias por estar aquí. Martanelli ha sido una pues muy fiel seguidora de estos programas de Hablemos de Ciencia Política. Te agradecemos mucho por estar aquí, Martanelli, en esta noche. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado, que es el profesor Néstor Julián Restrepo, y que nos va a hablar hoy sobre comunicación política y manejo de la opinión pública, las nuevas formas de la política, ¿cierto? Allí hay pues toda una nueva comprensión que ha nacido en las últimas décadas al interior de la ciencia política para comprender qué pasa con las relaciones de poder que hay alrededor de la comunicación política y cómo se forma la opinión pública, ¿cierto? Es un tema de mucha trascendencia. En realidad, el campo de acción de la política como actividad humana, pues hoy está principalmente alrededor de las formas de comunicación y alrededor de la formación de la opinión. Pues muchas gracias también a Luis Hernández por asistir, por estar acá presente. Con todo el gusto es este espacio, Luis. Ojalá puedas disfrutarlo y que te resulte de mucha utilidad. Igual para Fraiser Bedoya, quien también nos ha acompañado en el pasado, muchas gracias. Para Nuria Astrid Gómez también, politóloga y también una gran conocedora de este tema de la comunicación. Yo creo que Nuri es una persona obligada para hablar sobre estos temas de comunicación política y de asesorías, inclusive de campañas electorales, obligada en Medellín. También Sergio Cardona, muchas gracias por estar aquí, Sergio. Siempre muy fiel como a todos este espacio de Hablemos de Ciencia Política. Ya tenemos comunicación con el profesor Néstor Julián Restrepo. Néstor, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Jaime, buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas Muy gracias por bien. invitarme. No, Néstor, a usted muchas gracias por acceder a esta invitación. Sabemos de la valía de sus opiniones en este tema y yo creo que en Hablemos de Ciencia Política eh, tenemos hoy un invitado de lujo, Néstor. Usted es una persona que ha venido trabajando este tema hace ya varios años, incluso muchos de nuestros politólogos y politólogas en la ciudad son formados por usted en este tema y otros profesionales, porque este es un tema que también ha tocado a la comunicación pública. Entonces las facultades de comunicación también son permanentemente objeto pues de sus clases. Muchas gracias Néstor por estar aquí. Saludo especial a Wilson Buitrago, compañero politólogo también, hoy funcionario público en el municipio de Barbosa. Aprovecho, Wilson, que estás conectado para saludarte y para desearte muchos éxitos en esa importante labor que estás realizando.
a David Piedrahita también, columnista de opinión, interesado en los temas de ciencia política, muchas gracias por estar, a Duván Gaviria, estudiante de ciencia política, politólogo en formación de la Nacional. Bienvenido, Duván, qué bueno tenerte aquí, un hombre de gran análisis político y de mucho mapa político. Algún día tendremos seguramente que escuchar a Duván. Johnny de Marchi también, bienvenido, y Uber Ateo también, bienvenidos. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Nosotros hemos venido en Hablemos de Ciencia Política invitando una serie de personas que conocen de distintos temas que le interesan a la ciencia política. Recuerden ustedes que este espacio principalmente lo que busca es que podamos conversar cada 8 días sobre un tema que sea trascendental para la ciencia política, ¿cierto? Entonces comenzamos hablando inclusive sobre el concepto de la política, luego hablamos un poco sobre el sistema político, tuvimos la oportunidad de contar con el aporte de John Fernando Restrepo para explicarnos un poco sobre el Estado, y la sesión anterior estuvo Pedro Piedrahita, donde nos permitió ver un campo de trabajo muy fuerte de la ciencia política, que es el campo de las relaciones internacionales, comprender los fenómenos políticos, comprender el sistema político internacional, lo que ocurre en la escena internacional, ha sido también de interés de los politólogos y pues bueno, Pedro nos hizo una ilustración importante sobre el campo de las relaciones internacionales. No agotó el tema, tendremos que traer otras personas que hablen sobre biopolítica, sobre geopolítica, sobre política exterior, ¿cierto? Sobre otros elementos que allí son igualmente muy importantes. Y hoy tenemos a Néstor Julián Restrepo Echavarría, profesor de la Universidad de AFIT, director de la maestría en comunicación política de la Universidad de AFIT, a mi entender tal vez una de las más importantes experiencias de posgrado que tenemos en Medellín para abordar el tema de comunicación política. De hecho, aquí hay muchas personas en la audiencia que se han formado en EAFIT en el tema de la especialización en comunicación política y que se están formando también seguramente en la maestría allí. Esperamos que algún día EAFIT cuente con un doctorado en este tema. Es parte pues seguramente del camino que debe llevar la universidad y que tiene que llevar la academia. Y este tema de la comunicación política es bien importante porque la ciencia política en las últimas décadas ha girado en torno a la comunicación política, comprender los fenómenos políticos, cómo se dan entre los actores que se comunican, el Estado se comunica, los partidos se comunican, los ciudadanos tienen que comunicarse cada vez que tenemos un certamen electoral. Y pues es el tema que nos trae pues precisamente el profesor Néstor Julián Restrepo, comunicación política y el manejo de la opinión pública, las nuevas formas de la política. Bueno, hoy yo les voy a, antes de darle la palabra a Néstor, y antes de hacerle algunas preguntas de rigor, yo les voy a contar que pues tenemos en la experiencia de hoy como una idea nueva, vamos a ver cómo nos resulta. Esto todo es muy experimental. Y la propuesta que tengo es que, como sé que acá hay personas que manejan también este tema y de pronto no solo quieran em, que yo lea sus preguntas y de esa manera participar en el espacio, si desean yo los puedo invitar también al estudio, ¿cierto? Entonces, yo les voy a colocar en el chat, voy a colocar mi WhatsApp con el propósito de enviarles a ustedes a su WhatsApp o a un correo electrónico la invitación para que entren a estudio y también podamos ver sus rostros y escuchar su voz a propósito de una intervención o de una pregunta bien elaborada que tengan, ¿cierto? Entonces, estemos muy atentos a la conversación con Néstor. Con Néstor, la metodología que hemos acordado es que durante 20 minutos él va a hacer su exposición y ya luego vienen las preguntas. Si ustedes tienen entonces una pregunta y quieren hacerla directamente en el estudio, me mandan los datos al WhatsApp que voy a colocar, que es el 301-317-1819, que es pues el WhatsApp de mi teléfono personal. Me envían los datos y yo inmediatamente les envío el enlace para que ustedes a través de StreamYard puedan también participar, ¿cierto? Bueno, entonces a Néstor, con Néstor es obligado a hacerle pues varias preguntas de rigor. Nosotros somos politólogos ambos de la Universidad Nacional,
Nos formamos juntos, ¿cierto? De hecho, vimos clase juntos, nos hemos encontrado durante mucho tiempo alrededor del tema de la ciencia política en muchos espacios. De hecho, pues creo que la última vez que hablamos en un espacio juntos fue en el Consejo de Medellín, cuando se estaba inaugurando la Escuela de Formación Política Héctor Abad Gómez, una iniciativa pues de formación política al interior de uno de los partidos políticos en Colombia. Y allí pues fui invitado Néstor para compartir con la audiencia y fui invitado yo también para compartir con la audiencia algunos elementos de comunicación política. Néstor tiene una hoja de vida pues en este tema invaluable, es doctor en política y en comunicación y ha tenido la posibilidad de ofrecer cursos de formación en este tema en muchas universidades y hoy es el director de la maestría en comunicación política de la Universidad AFIT. Yo creo que es la universidad que ha hecho la apuesta más importante en nuestra región, aquí en Antioquia, frente a este tema. Entonces, es una persona muy autorizada. Néstor, ¿cómo va esta maestría? De pronto, qué puedes proyectar a futuro sobre esta experiencia en la que vienen pues avanzando inclusive muchos politólogos sus estudios de posgrado? Néstor, tienes el micrófono apagado. Sí, ahora sí. Ahora sí te estoy escuchando, Bueno, Néstor. Sí, señor. les decía que la maestría es una apuesta de la Universidad de AFIT que ya lleva desde el 2009. Se visualizó la disciplina de la comunicación política aquí en Medellín, con la especialización en comunicación política, que tuvo alrededor de 15 cohortes, y después se decidió pasar a maestría. El año pasado, en enero del año pasado, tuvimos el registro calificado. Ahí entro yo a coordinar la nueva maestría, que realmente no es nueva, es la evolución, por así decirlo, de la especialización en comunicación política, que tenía una línea trazada muy clara, que era lo electoral, pero también las estrategias de comunicación para gobiernos y la movilización social. Eh, Estamos ahí, la semana pasada tuvimos los primeros graduados de la Ah, maestría. qué bien. ¿Y por qué tan rápido? Pues porque lo que hicimos fue hacerle la transición a los estudiantes de la especialización directamente a la maestría, y se les reconoce una serie de créditos para que precisamente siguieran su ciclo propedéutico. Entonces, ahora lo que se le está haciendo es mucha fuerza a la maestría en temas de comunicación de gobierno, que el énfasis que queremos montar y generar es el de gobierno, sin olvidar el electoral. El electoral es emocionante, es lo mejor que hay. Hacer campañas es muy bueno, Sí, sí, eso es energía pura, pero es cada 4 años. Y mientras que gobierno es permanente, y los gobiernos diariamente tienen que comunicar. Ahora sí que tienen que comunicar. Entonces queremos enfatizar mucho en eso. La apuesta es buscar alianzas estratégicas a nivel internacional. Por ejemplo, la maestría, ahora en octubre entra a ser parte de la red ALICET, que es la red de investigadores en comunicación política de Iberoamérica, con los otros posgrados del mundo. En el mundo hay una cantidad de posgrados en comunicación política. Lo que se está tratando de hacer con esta red es que estos posgrados sean ¿cómo decirlo? Como oficiales, por así decirlo, ante los gobiernos y las secretarías de educación o los ministerios de educación, que sean oficiales, porque hay una cantidad de posgrados que no lo son. Y nosotros vamos a entrar a ser parte de eso, y también tenemos la apuesta de cada semestre tener profesores de mucha categoría en el tema, para que nos acompañen. Por ejemplo, dentro del staff de profesores que tenemos está Mario Riorda, que yo creo que todo el que sepa de hacer campañas lo conoce. También tenemos a la profesora Adriana Amado, que es nuestra nueva contratación para la maestría, que es es de la Universidad de La Matanza, en Argentina, que es experta en comunicación de gobierno. Entonces,
paulatinamente estamos conformando, estamos todavía en esa transición, pero vamos adelante con eso. Cada día están entrando más estudiantes, porque la comunicación política es un tema apasionante, es esa transición entre esas dos disciplinas, si lo quieren ver como disciplinas o como ciencias, la ciencia política y la ciencia de la información. Y ambos sectores se encuentran ahí, en la deliberación, no solo, vuelvo y le repito, no solo en el electoral, no solo en la comunicación de gobierno, sino también en la movilización social. Todos los actores de poder necesitan comunicar. Entonces ahí hay una apuesta muy interesante, que la universidad, y el reto mío es hacer conocer. En el país somos la segunda maestría, después de la Universidad Externado de Colombia, que fue la que creó comunicación política, fue la que primero la creó. Nosotros éramos especialización, tenemos más tiempo que ellos, pero éramos especialización, ahora es maestría. Y nosotros lo que hemos buscado es ampliarnos en esta porción del territorio colombiano. O sea, lo que es Antioquia, Chocó, Costa Atlántica y Eje Cafetero. Esos son los territorios que nos interesan a nosotros plantear la comunicación política. Y lo más importante, Jaime, es la profesionalización de la forma de hacer campañas y de hacer la política, que es lo importante. Creo que es fundamental que la comunicación política se haga desde las universidades, se haga desde el lugar donde se delibera, se debate, se tomen determinaciones sin pensar muchas veces en lo económico o sin pensar en estrategias de un lado y del otro para favorecer con tintes políticos. O sea, creo que la universidad tiene un rol muy importante en la construcción de profesionales en comunicación política. Y esa es mi apuesta. Esa es mi apuesta en esta coordinación. Qué bien, Néstor. Entonces, una oportunidad muy interesante porque uno podría avanzar en su especialización, después tener un reconocimiento para avanzar en su maestría y también seguir al doctorado, ¿cierto? Es como la propuesta Sí, de poder claro, ir escalando por esa misma línea. claro, el ideal en un futuro, sí, como vos lo dices, es la construcción del doctorado en comunicación política, que hay muy pocos. O sea, yo hago parte de un doctorado en política y comunicación de la Universidad Complutense, precisamente, y cada vez están surgiendo, pero en Europa hay muchos, en Estados Unidos, pero en América Latina hay muy pocos. Todos están yendo van hacia la ciencia política como tal o a la comunicación. Y la comunicación política se vuelve una línea. Te doy un caso, o sea, en el doctorado en comunicación de la Universidad de Medellín, yo tuve el rol o la labor de construir la línea de comunicación política, por ejemplo, en ese doctorado. Lo mismo en el doctorado de comunicación de la Universidad del Norte. O en Bolivariana, el nuevo doctorado también tiene una línea en eso. Entonces, pero la idea sí es construir un doctorado que trabaje el tema de la comunicación política. Ojo, y ahorita cuando empecemos a teorizar, ahí sí quiero hacer una separación entre lo que sería en la comunicación política y el marketing político, que son como la Santísima Trinidad, para hacerles un símil. Son tres actores, pero y que van hacia el mismo lado. La comunicación política, el marketing político y la comunicación pública son tres actores que están unidos, que construyen toda una diada, pero al mismo tiempo cada uno hay que entenderlo de una manera separada. Perfecto, perfecto, Néstor. Bueno, entonces, hermano, 20 minutos que nos puedas contar toda esa propuesta que nos traes y todos muy atentos para que podamos después tener una conversación con Néstor muy nutrida sobre estos temas. Yo pues tengo muchas preguntas por hacerle a Néstor. De hecho, pues se las hacía. Yo acá en Colombia escuchamos todo el tiempo hablar del estado de opinión. Algunas personas quieren construir esto del estado de opinión. Yo preguntaría, ¿existe un estado de opinión? Y bueno, ¿qué significa que tengamos un estado de opinión? ¿Qué significa de pronto dejar un estado constitucional atrás, como el que hablaba el profesor John Fernando Restrepo en este medio, en este espacio, y
y nuestro Estado social y democrático de derecho y de pronto transitar hacia un estado de opinión. Pero Néstor nos va a dar su propuesta y nos va a dar su línea y ya tendremos oportunidad de conversar. Un saludo especial a la profesora Ángela Restrepo, qué bueno que esté aquí, al profesor Willes, qué tan bueno que estén aquí, a Jaime Carrión, mi padre, qué bueno, Carrillo, que estés por aquí acompañándonos, eh, y a Diego Alejandro Casas, que también de pronto ya lo habíamos mencionado, y al poniente, excelente la participación aquí de Diego, también politólogo en formación. Muy bien, Néstor, te escuchamos entonces por 20 minutos y recuerden, si alguien quiere intervenir propiamente en el estudio, me mandan el enlace para que podamos en algún momento cargarlos y escucharlos. Bueno, yo no quiero hacer una presentación convencional como clase mostrando un PowerPoint. Lo que quiero es contarles y relatarles la historia, por así decirlo, en forma de historia o de narración, el origen o la forma en cómo se da la comunicación política y también la opinión pública, por así decirlo. Yo creo que lo primero que hay que entender es que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y que necesita como tal informa, comunica, y que la comunicación es pasar de esos dos momentos, el primer momento que es entre un emisor y un receptor y que se va en doble vía, por así decirlo. Pero quiero unificar eso tan sencillo que nos enseñan en el colegio o en los primeros semestres de las universidades, de qué es la comunicación, a pasar a la otra disciplina que es la ciencia, la política. Y a mí me encanta esa definición muy de Pulanzas, donde habla de la política como el arte de administrar el poder. Y es ahí donde entraría la comunicación. Y es que cuando entendemos que la comunicación política entiende todo tipo de relaciones a partir del poder. Todo tiene poder. Tiene poder una relación de pareja, como tiene poder el Estado, como tiene poder una organización privada actualmente. Entonces, desde esa lógica, cuando vemos que todo tiene poder, aparecerá el conflicto como tal. Y cuando aparece el conflicto y en esa relación de choques entre los poderes, pues tiene que haber una mediación. Y en esa mediación lo que aparece es la comunicación. Y es entender cómo un poder puede cruzarse con otro. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo un gobernante en Grecia, en el Ágora, pues a partir de la retórica, lo que hace es expresar ante el ciudadano qué es sus ideas, sus principios, y a partir de eso expresa poder. Y a partir de eso recoge poder de una manera desde Foucault, por ejemplo, decir, de un estado, de una visión pastoril donde el pastor recoge su rebaño y plantea sus ideas. Entonces, el origen si a mí me preguntan cuál es el origen de la comunicación política, pues el origen está desde siempre. La relación entre la comunicación y la política siempre han estado. La pregunta es, ¿quién al servicio de qué? Yo creo que desde mi visión como politólogo es la comunicación al servicio de lo político. Y aquí se establecerá otra fase interesante, y es que los gobernantes de antes la tenían mucho más fácil que los gobernantes actualmente. El rey tomaba las decisiones a partir de que el Estado era él. Y a partir de que el Estado era él, él hacía un edicto o mandaba al pregonero a decir que el rey manda y todo el mundo obedece. Esa era una forma de gobierno donde la estrategia de comunicación era sencilla, era una relación asimétrica donde se usaba el poder a partir de la propaganda. La primera fase de la comunicación política es la propaganda. Sigue estando, pero la propaganda lo que hace es establecer a partir de signos y símbolos formas de dominación y control. Y no sé qué tanto persuasión, porque a su vez la propaganda lo que hace es convencer con el miedo, convencer con la orden como tal y establecer esa relación asimétrica como tal. Entonces estoy hablando de momentos, el Imperio Romano, por ejemplo. Entonces me acuerdo mucho en la Biblia cuando le preguntan a Jesús que si es legal o no es legal pagar
los impuestos y Jesús les dice, sáquenme, denme una moneda y les pregunta, ¿cuál es la cara? ¿Qué cara la que aparece en esa moneda? ¿Cuál es el sello? El sello es el César. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí hay propaganda. Así se establece la propaganda y una forma de dominación. Ahí se establece una forma de comunicación, donde el Imperio Romano va controlando y lo que hace controlar es a partir de sellos, de estatuas, de grandes edificaciones. Y eso es una primera fase de la comunicación política, aunque se evidencia claramente, hay textos donde se ve como en Pompeya, por ejemplo, en Roma, se hacían campañas electorales. Aparecen vallas, aparecen murales donde se dice que se invita a votar. Hay un texto que les recomiendo y a mí me encanta entrar de una vez citando textos y que para mí es el único manual de marketing político que todos deberían de leer, y es Breviario de Campaña de Cicerón. Es un librito así de este tamaño, donde Cicerón hermano, a Cicerón, el padre de la patria, el gran Cicerón, el hermano menor le aconseja cómo debe ganar su nominación al Senado. Y hace todo un decálogo de estrategias de comunicación en Roma. Para mí, esa es la Biblia de la comunicación política, por así decirlo. Es el momento donde se busca por un método de persuasión lograr el objetivo, que es llegar al poder. Ahora bien, esa es la primera fase, pero el asunto es cómo va evolucionando esto y cómo va generando nuevas formas de interacción social entre el ciudadano, el gobernante y todos los actores de poder. Pues aparece lo que llamaríamos los más media, o aparecen los medios de comunicación. Gutenberg inventa la imprenta movible, y a partir de eso, cuando empiezan a traducir la Biblia a diferentes lenguas, pues ahí hay comunicación política, hay persuasión. Cuando ya el poder, que era solo de la iglesia, se empieza a transmitir a todas partes y empieza todo el mundo a preguntarse, esto es lo que dice, si es verdad o no es verdad, esto sirve o no sirve, esto se cambia o no se cambia, y aparece la Reforma Protestante con Lutero. Ahí, en ese adelanto tecnológico de una herramienta comunicativa como la imprenta, ahí empieza a haber una evolución de lo que llamaríamos comunicación política. Y acompañado a la comunicación política, hago alterno y en el ejercicio que quiero hacer, estoy haciendo la introducción, voy a ir hablando sobre la comunicación política y la opinión pública, porque no se puede cortar estas dos cosas. La opinión pública va apareciendo, como su nombre lo dice, la opinión de lo público, la opinión de una esfera. Hay que entender ahí lo público como lo referente a todos, el lugar donde todo el mundo opina, y es muy bello empezar a leer cómo desde la Ilustración o antes de la Ilustración se veía cuáles eran los lugares donde se generaba la opinión, y eran los bares, las cervecerías, donde la gente discutía o hablaba libremente sobre si estaban o no estaban de acuerdo con el gobierno, con el rey, por así decirlo. Ahí se va generando una opinión, que la opinión se generaba hacia el Estado o hacia el gobernante de turno del momento determinado, y se fue replicando a partir del medio de comunicación. Entonces, cuando aparece ahí con la imprenta, pues lógicamente también va apareciendo la prensa, y con la prensa se van generando opiniones y formas de expresar de poder, pero también formas de expresar el conocimiento. Y lógicamente aparecen esos actores a tratar de controlar esas opiniones. Todos los ciudadanos en el mundo empiezan a darse cuenta cómo funcionan las cosas, y aparecen unos actores a tratar de controlar esa información y a manipularla y a manejarla y a persuadir. La palabra clave para la comunicación política es persuasión. Vuelvo a la comunicación política. Entonces, hay una nueva fase de la comunicación política, y tenemos que entrarnos al siglo XX. Y en el siglo XX es todo el primer marco del siglo XX, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Son los momentos de la propaganda, y es el momento de
de lo que llamaríamos la bala mágica o la aguja hipodérmica, y es cómo la transmisión de la información manipulada puede lograr el objetivo de convencer a un conglomerado en un momento determinado, a una masa, a una opinión determinada. Entonces, esa es la primera escuela. Esa primera escuela se da cuenta que si logran controlar los medios de comunicación del momento, que eran el cine, la prensa y la radio, pues lograban convencer a un individuo para hacer algo determinado en un momento determinado. Los invito a que vean en YouTube, pongan Disney 1941 o 1942 para que vean al Pato Donald en plena Segunda Guerra Mundial yendo a buscar a Hitler, por ejemplo. Como Walt Disney es la mejor fábrica propagandística que tienen los Estados Unidos para poder convencer a su propia ciudadanía del por qué hay que entrar a una guerra que no era de ellos, como la Segunda Guerra Mundial, y cómo se tenía que ir allá. Hay un libro muy bello sobre este tema y es para aprender a leer al Pato Donald, de los hermanos Matelar, Armand Matelar y Adolf Matelar. Lo pueden descargar de internet y Armand Matelar y Adolf Matelar desmenuzan a Disney cuando empiezan a mostrar desde la propaganda cómo se controlaba o se manipulaba a una población en un momento determinado. Para darles un ejemplo, todos vimos las caricaturas, las monitas de Disney, y todos sabemos quién es Hugo, Paco y Luis, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo se llama el papá y la mamá de Hugo, Paco y Luis? No tiene, porque lo primero que le mandan a hacer a Walt Disney, es romper el primer lazo de consanguinidad de la sociedad, que es la familia. ¿Y cómo se rompe? Acabando la relación entre papá e hijo. Por eso siempre está la relación entre tío, el tío rico, el tío Donald, todos son tíos con los sobrinos y no aparece el papá y la mamá. El único que tiene hijo es Tribilín o Goofy para los más posmodernos, pero no tiene una familia consolidada, es un papá soltero. Y de ahí en adelante nadie tiene familia, somos una sociedad de individuos. Pero también empieza a marcar, por ejemplo, cómo la relación con el otro, con el de afuera. Entonces, por ejemplo, ¿quién era Pedro el Malo? Pedro el Malo es el latinoamericano. Pedro el Malo es el perro que aparece en Disney, que es barbado, gordinflón, bajito, que se parece a un mexicano, es mostrando cómo eran diferentes a los norteamericanos, el otro, el latino que viene de allá, que viene... y a partir de eso ustedes pueden ver cómo Hollywood es muy fuerte en la propaganda, y lógicamente los gobiernos totalitarios, lo que llamamos las dictaduras, pues usan la propaganda como forma de estrategia de comunicación para poder legitimarse. Entonces esa es la segunda fase. Y esa fase es la que llamamos la fase de la propaganda, de la aguja hipodérmica, donde el medio es quien construye la forma de dominación ante el individuo. Hay mucha gente que no le gusta ese concepto de dominación, entonces lo podemos llamar persuasión, lo podemos llamar forma de interacción, pero es dominación, por así decirlo. Luego aparecen dos escuelas muy importantes, que es la escuela de la propaganda, que es la de Laswell. Luego aparece dos escuelas, que es la escuela de Michigan y la escuela de Columbia, en 1944, cuando aparece una escuela que se llamaría la de los efectos mínimos. Y aquí es muy interesante, Jaime, para nosotros los politólogos, porque aparece lo que llamaríamos la escuela de los efectos mínimos y la escuela de los efectos partidistas. Y es cuando aparece un texto cumbre que se llama People Choice, que lo que empiezan a plantear ahí es cómo los individuos no se dejan persuadir por efectos de afuera, por los medios de comunicación, sino que son las creencias de base, las creencias de la familia, de la religión, de los principios nacionalistas, son las que te construyen como individuo, y a partir de eso vos crees todo lo que aparece en el entorno.
Primero, esta escuela empiezan a contradecir la escuela de la propaganda. Dicen, no, vengan, aquí el papá es Paul Lazafer, para que lo vean, y su texto, el gran texto es People Choice, 1944. Y lo que empiezan a estudiar esta escuela es mostrar, no son los medios de comunicación los que manipulan y hacen que los ciudadanos se comporten de una forma determinada, no, son las creencias de base. Y el ciudadano ya elige si quiere o no quiere a partir del efecto que le hace la prensa, que le hace la radio, que le hace el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ejemplo de esto son los partidos políticos, el mejor ejemplo. Doy el caso personal, mi abuelo fue liberal hasta que murió, y mi abuelo podría ser una escoba con la camiseta roja, y mi abuelo iba a votar, siempre votó por un señor como Barco que tenía Alzheimer, no sabía hablar, tenía una cantidad de problemas. Yo no debió, en estos días ya nos contaron la verdad, que hubo una persona que murió en estos días que era realmente quien gobernó durante casi 3 años porque el presidente Barco se le olvidaba todo. Y ponían a este tipo de Blue, el periodista de Blue, que ahora es periodista de Blue en la mañana, lo ponían al lado, que le dijera al presidente va a hablar con tal persona, presidente va a hacer tal cosa, porque el presidente no gobernó, no sabía nada, pero sin embargo los ciudadanos lo acataron. Pues, por ejemplo, mi abuelo, Virgilio Barco, fue lo mejor que pudo haber pasado, pero era más su creencia por ser liberal, más una cosa que no tenía nada que ver con lo político, más sus creencias, sus conflictos que tuvo con el liberalismo y versus los conservadores, que realmente el contenido político que pudo haberse expresado ahí. En esa segunda evolución, lo que vamos viendo es cómo aparecen nuevas formas de comunicación. Y es en Estados Unidos empiezan a aparecer, por ejemplo, documentales o lo que llamamos en la radio como cine, las primeras películas de cine de Chaplin, en la radio empezamos a ver de esas radionovelas, eso era lo que estaba buscando, donde se empezaban a contar historias como la invasión extraterrestre, por ejemplo, la invasión de los mundos, y la gente tenía tantas cosas del miedo que les generaba la Segunda Guerra Mundial, las creencias de que Estados Unidos siempre lo iban a invadir a alguien, etcétera, etcétera, pues que a partir de la invasión de los mundos, pues la gente empezó a salir a las calles en Nueva York, hubo pánico, una cantidad de destrozos, porque la gente creyó que los marcianos iban a atacar. ¿Cuántas películas hemos visto de eso? Ahí es donde aparece y se acuña el concepto de comunicación política, en esta segunda fase. Ahí aparece como tal. Antes no existía el concepto de comunicación política. Antes no existía, yéndome al amigo del lado, el concepto de opinión pública como tal. No había la disciplina que estudiara la opinión pública, no había la disciplina que estudiara la comunicación política. Aunque la opinión pública, que era ese concepto que nació en las cervecerías y en los bares, se traslada a otro lado muy interesante, que es la oficina oval. O sea, lo que es ahorita Hassan Nazar, pues es el origen de la opinión pública como tal, y es que en la oficina, al lado del presidente, al lado de la oficina oval, se hace la oficina de prensa. Y Hitler tiene a Goebbels al lado de su oficina, generándole las estrategias, y así paulatinamente se hace la oficina de prensa, en la cual hay una forma, la opinión pública se empieza a estudiar en el momento en que los gobiernos se dan cuenta que los ciudadanos opinan sobre lo político, y muchas veces opinan lo que ellos no quieren. Entonces necesitamos generar opiniones a favor de ellos. Es ahí donde necesitan a alguien al lado que le genere opinión, que le cree su propia opinión, que le fabrique su propia opinión, y es lo que aparece ahorita. O sea, aparecen los comunicados de prensa, por ejemplo. Aparecen las ruedas de prensa. El típico periodista norteamericano con el gorrito y la plumita y el lapicerito ahí y la máquina de escribir.
Eso es lo que aparece. Entonces ahí es donde nace el New York Times y todos esos grandes periódicos. Y en contrapunta hay una pelea de opiniones entre los que están investigando el periodismo versus los jefes de prensa que van estableciendo comunicación por todos lados. Entonces ahí es, yo por eso hago un paréntesis, yo no creo mucho en los fake news, por así decirlo, o el asunto que la política ya se dice mucho, no, toda la vida se han fabricado cosas, toda la vida se han fabricado, el gobernante necesita fabricar cosas. Preguntémosle a Maquiavelo a ver cuántas cosas tuvo que fabricar para poder que la familia Medici siguiera teniendo el control muchas veces o ir a negociar con otra ciudad-estado en un momento determinado, pues se manipulaba, se decía lo que no era, se generaba temores. Siempre ha estado esa lógica. Entonces, la opinión también está ahí, y en ese momento es en la década del 30 y el 40 cuando se construye el concepto de opinión pública y en las universidades empiezas a analizar eso. Se empieza a analizar y haciéndose preguntas muy sencillas y es, ¿por qué la gente vota como vota? ¿Por qué la gente cree en esto y no cree en esto otro? ¿Por qué la gente le gusta ser demócrata o le gusta ser republicano? Y ahí aparecen, ahí en esas mismas formas de pensar en las universidades, es donde aparecen estudios como los de cultura política, los de Almond y Verba después. Y es pensando en la cultura cívica y la cultura ciudadana y en los ciudadanos, en qué poder creen, por ejemplo. Todo eso se empiezan a dar en esas escuelas, que eran escuelas de comunicación, pero que luego se fueron cruzando con lo político y se fueron formando escuelas de pensamiento de eso y luego la sociología también entra ahí. Yo creo que antes la sociología que la política, me dirán muchos por ahí, saltarán muchos por ahí a decirnos la sociología primero, pero yo creo que es ahí los que pensaron en política y los que empezaron en comunicación fueron los que empezaron a mostrar esos apuntes ahí y sobre todo la Escuela de Michigan y la Escuela de Columbia. Les recomiendo el texto de People Choice, que es mostrando precisamente eso. Y llegamos al momento con 1952. Creo que ahí nació lo que llamaríamos marketing político. Y es que en una campaña, la de Eisenhower, este señor republicano, se le ocurrió una idea y es empezar, porque si la gente es emotiva, le gustan los colores, le gusta el símbolo del elefantico, a los otros, y empiezan a insultar a los otros que son a los demócratas con que son burros, etcétera, etcétera, porque no llamamos a una agencia de publicidad para que nos ayude a conformar toda esa estrategia? Llaman por primera vez a una agencia de publicidad. Y es el momento donde en la política se mete, por así decir, la publicidad como tal. Una publicidad sistemática, una publicidad que estaba en lo comercial, que se hace parte al servicio de lo político. Ahí quiero hacer un paréntesis en una cosa, y es lo primero, y es que quiero, el marketing político lo atacan mucho. De hecho, siempre JJ Rendón nos dejó una marca aquí en Colombia, una impronta como, es que usted estudia con marketing político. Qué cosa tan horrible. Los politólogos mismos, el marketing político lo hacen así. Miren, el marketing político es como el señor que inventó el quemador. El señor que inventó el quemador, lo único que pensaba era en buscar una forma de facilitarnos para multiplicar la información y la música. Nunca pensó que iba a acabar con los cantantes con el quemador. Simplemente lo que hizo fue facilitarnos unas cosas. Y entonces se mete ahí lo ético y otras cosas. El marketing político puede ser usado para cosas muy malas, pero también puede ser usado en un modelo capitalista, en un modelo de mercadeo tan fuerte como esto. Puede ser usado para que los ciudadanos elijan el gobernante que quieran ellos, que deseen ellos, elijan una cantidad de oferentes políticos, elijan el que mejor les convenga. Vale, cierro el paréntesis. Y es porque cuando aparece, entonces Eisenhower, ustedes pueden ver el spot. No quiero ponerlos acá porque
se dilata mucho la charla mostrándole los spots, pero son muy bellos. El spot de Ike 1952, así, Ike, IKE, que así era el diminutivo de Eisenhower, mostrando cómo sale los primeros spots que él usa. Son spots muy gremiales. Cuando me refiero a gremiales es que va mostrando la familia, los obreros, los empresarios, entonces como una seguidilla de personas, cada uno perteneciendo a una corporación, llegando hacia a la Casa Blanca. Pero luego de esto hay un segundo momento, y es donde aparece un gran spot, por así decirlo, que es el spot de Daisy. Daisy es una niña por ahí de 5 años, deshojando una margarita y va contando de 1 a 10. Y cuando termina 10, aparece una voz así categórica, fuerte, miedosa, donde empieza contando también 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 0 y explotan la bomba. Y ahí nos inauguramos en esa forma de hacer política, donde lo que prima es la emoción sobre el contenido político. Prima lo emocional sobre la filosofía, la teoría política. Y a partir de eso vemos otra cantidad de lógicas. Por ejemplo, aparecen los debates televisados. El gran debate entre Kennedy y Nixon, donde Nixon era el tipo, yo lo llamo el que había hecho toda la carrera para ser gobernante. Ese día, lamentablemente el día del debate llega cansado, no se afeitó, lo muestran sudando, estresado, mientras que al otro lado muestran a John F. Kennedy, un tipo joven, bonito, sonriente en una cámara, y en ese momento la opinión, eso que llamaríamos opinión, empieza a mirar lo estético sobre el contenido político. Hay varios politólogos. Hay una politóloga que se la recomiendo y yo creo que es la politóloga más importante en estos momentos del mundo, Pippa Norris. Pippa Norris hace unas categorizaciones sobre los momentos políticos cuando aparece la comunicación y la opinión pública. Los divide en 3 momentos. El primer momento es lo que llamaríamos la política premoderna. El segundo momento es la política moderna, y el tercer momento es la política posmoderna. Se los explico rápidamente. La política premoderna es la política de la militancia, del partido político. El partido es quien hace la campaña, el partido es quien elige el gobernante, y el partido es quien genera la estrategia de comunicación. Liberal, vota por tu líder liberal. Ese eslogan me ha encantado. O liberal vota liberal, en el caso de nosotros. Ahí no hay una persona, ahí no hay personalización, ahí no hay una propuesta, simplemente hay una lógica ideológica, una carga muy fuerte ideológica. Esa es la primera forma de hacer las campañas y la política. Esa es la que para los norteamericanos fue desde 1946 hasta 1965. Luego aparece un segundo momento, que es el mundo de la videopolítica, lo que Giovanni Sartori denomina el mundo de la videopolítica, o Homo Videns, así se llama el texto. Homo Videns. Giovanni Sartori lo que dice es que la política simple y llanamente aparece en un cuadrito de televisión 4x4, una pantalla donde ¿quién aparece ahí en esa pantalla? Un político. Deja de aparecer el partido. Y hay yo lo llamo una ecuación o una fórmula que siempre se la digo a mis estudiantes, y es que a mayor nivel de personalización a mayor nivel de uso de estrategias de comunicación política, menor es la institucionalidad de la política. O sea, a mayor nivel de todo esto que estamos viviendo, de nuevas tecnologías, herramientas de comunicación y formas de hacer y convencer a un individuo de votar por un político, menor es la institucionalidad que va a aparecer. O sea, cada día van a desaparecer más los partidos. Entonces, Giovanni Sartori nos funda el segundo momento de la política, que es ese, el mundo de la videopolítica. Aparecen los asesores externos, aparece el marketing político, aparecen las encuestas de opinión,
y las encuestas de opinión lo que empieza a medir es la favorabilidad del político, no del partido. Néstor, Sí, te voy a, te voy a, te voy a hacer un llamado de atención para que vayamos también redondeando, que tenemos varias preguntas en el público. eso es Usted, muy bueno. hermano, nos tiene a todos muy conectados con el tema, inclusive la audiencia ha crecido mucho, ya vamos en 67 personas conectadas y cada vez nos das una puntada más y más y más, muy interesante, pero bueno, las cosas tienen su límite, ¿cierto? El tiempo tiene límites y me veo en la penosa, pues, como eh, necesidad de hacerte el llamado de atención del tiempo. Vale. Entonces, termino las Sí, teorías claro que sí, Néstor. Termina la idea que vienes, y que la nos idea que interesa vengo conocer ese desarrollando. otro momento. Vale. Entonces, iba en el segundo momento, que es Sí, el crucial, que es el mundo de la videopolítica, que es ahí donde se funda lo que tenemos ahorita. Tenemos los asesores externos, tenemos estrategias para consecución de fondos, tenemos comunicación de gobierno, tenemos encuestas, tenemos debates. Todo eso se genera cuando aparece la televisión, y que en la televisión lo que aparece son personas, o sea, aparece lo que ahora me dedico a estudiar, que es la personalización de la política, que yo lo veo en momentos determinados como un problema para la democracia. En el caso colombiano, creo que es bastante grave lo que está pasando cuando las personas nos seguimos envolviendo en este cuento de la personalización, dejando a un lado la institucionalización, o sea, los partidos, el mismo Estado como tal, que representa a todo el mundo. Ahí hay un problema serio que nos está generando. Y por último, aparece lo que llamaríamos la posmodernidad de la política, por así decirlo, desde la comunicación política, y es cuando aparece la Internet en un primer momento y las redes sociales. La primera característica de esto es que se agudiza la personalización, disminuye casi a desaparecer la personalización de la política y nos vamos a una nueva plaza pública. En la campaña premoderna, en la política premoderna, la plaza pública era fundamental y todo lo vivimos. La plaza pública, el discurso veintejuliero era fundamental, pero volvemos ahorita a un segundo momento donde la plaza pública ya es esto, es lo virtual, es la deliberación, es supuestamente la conexión otra vez entre el ciudadano y el político, y la deliberación en todo momento. Esos serían los tres momentos. ¿Dónde estaríamos en el caso colombiano? Ya para ir cerrando. Yo creo que en el caso latinoamericano y colombiano tenemos mezcla de tanto lo premoderno como lo moderno como lo posmoderno. Colombia desde el 2010 tuvo mucho que ver la forma de hacer la política desde estas redes sociales. Sin embargo, uno ve cómo la estrategia de Petro fue salir a la plaza pública otra vez. Y me acuerdo muchísimo el discurso de Petro cuando lo destituye el procurador, que sale otra vez a la plaza. O sea, yo me imaginé fue a Gaitán nuevamente, que es para mí nuestro gran estratega de comunicación política y el origen de la comunicación política en Colombia. Y estoy tratando de hacer un escrito sobre eso, es Gaitán. Y hago un paréntesis ahí muy interesante. Y es que Jorge Eliezer Gaitán, el tipo, para mí era de otro planeta, por así decirlo. Dirán, este tan fanático, pero es que el tipo usaba carros vallas en un momento. Estoy hablando de 1936. Usaba carros vallas, se hacía tomar fotos permanentes. Compró un carro, el Buick. Hay un libro muy bonito, muy bello, que se llama Mi papá, de Gloria Gaitán, mi papá tenía un Buick y Bolívar un caballo blanco. Dice así, y es precisamente porque él con el carro viajaba por toda cerca a Bogotá, pero también empezó a viajar en avión a otras partes del país y usó el micrófono para que le escucharan. Y fue el primero que usó la comunicación en red. Y es que siempre que él hablaba del Teatro Nacional, del teatro allá en Bogotá, antes de él hablar, se preocupaba muchísimo para que todos todas las emisoras se conectaran en red para que lo escucharan en todas partes de Colombia. El tipo era un visionario, o sea, uno puede decir que este tipo se la
claro, es lógico, como estudió en Italia, vio, los meetings de Mussolini, pudo haber visto muchas cosas de esas, pero creo que hay una especie de modernidad ahí en la forma de hacer la política para su momento, que luego en la década de los 90, pues hay un cambio en toda la forma de hacer política, y es que con la nueva constitución pasamos de un bipartidismo a un multipartidismo, el sistema electoral cambió, pasamos, por ejemplo, a una cosa tan sencilla como al tarjetón, y el tarjetón aparece en las fotos, miren cómo hay personalización ya ahí, aparecen las fotos de los candidatos y el partido queda disminuido, aparecen los canales privados y con los canales privados aparecen los spots, aparecen los debates. En 1994, en QAP Noticias, Yami Amat llama a Ernesto Samper y a Pastrana y hace uno de los primeros debates televisados. No es que antes no se hubieran hecho debates, pero ese fue el primer debate que todo el mundo vio en un momento determinado. Y ahí nos inauguramos en la forma de hacer una política moderna. Entonces, creo que de ahí en adelante es lo que empezamos a hablar de. Yo hablo de un término que se llama profesionalización de la política. Y no es necesariamente el concepto de si el político es estudiado o no, sino de todas esas técnicas o herramientas comunicativas, cómo se han usado en la política para expresar, expresar y convencer y legitimarse y persuadir a un elector y a un ciudadano en un momento determinado. Lo dejo así en punta, o sea, yo podría hablar horas de esto. Este es mi tema favorito, pero lo dejo así en punta mejor para dejarlo resolver preguntas y que hagan todos comentarios sobre este tema que es delicioso. Néstor, la verdad es que nos queda mucho por hablar, pues yo creo que usted tiene toda la generosidad con Hablemos de Ciencia Política y lo vamos a tener aquí muy prontamente terminando muchos de estos temas y resalto mucho que nos hayas dado tanto material, incluso mucho que está en las redes sociales, ¿cierto? Está pues en YouTube y en otras plataformas que nosotros podemos compartirlo a través de la página para que la gente también tenga mayor información sobre estos temas, ¿cierto? Es un apoyo muy valioso, pues el inventario que has dado. Yo te voy a pedir el favor también de que me ayudes a precisar algunos de ellos para poderles entregar a los seguidores de Hablemos de Ciencia Política bien estas herramientas, hermano. Y muchas gracias, pues acá te queremos seguir teniendo, porque nos pica la lengua con muchos temas. De hecho, el tema de Gaitán me hace recordar, pues no lo voy a decir en público porque de pronto hasta puede bañar la chiva, pero un politólogo medellinense, de la Nacho, que está haciendo una investigación sobre Gaitán muy interesante, y yo creo que va a llegar el momento en que vamos a tener que traerla aquí, hablemos de ciencia política, ¿cierto? Yo Tendremos lo que que hago traer. es un gran amigo en común que tenemos. Sí, un ejercicio juicioso de muchos años haciendo seguimiento a lo que representó pues Jorge Eliezer Gaitán en la historia política colombiana, y creo pues que allí hay muchos aportes que seguramente nos va a hacer, que incluso creo que es con EAFIT, ¿no? Que se está pues realizando como el trabajo académico. Bueno, Sí. entonces tenemos varias Bueno, preguntas en el una público. cosita. Sí, De Colombia, yo tengo un artículo escrito en Signo y Pensamiento el año pasado, en mayo del año pasado, que lo escribí con la profesora Ángela Gómez, sobre la historia de la profesionalización en Colombia. Y tomamos muy juiciosamente desde 1900, no, la década del 90 hasta el 2014, cómo se han hecho las campañas. Para que lo vean ahí, está en Signo y Pensamiento. Eso es la perfecto. modernización de las campañas en Colombia. Perfecto, Néstor. Lo vamos a tener en cuenta y bueno, yo trato de hacerle el seguimiento también para compartirlo a través de la página de Hablemos de Ciencia Política. Hoy se ha demorado más el programa de lo que esperábamos, pero creo que incluso el público hasta me ha estado llamando la atención y me dicen, hombre, pero ¿cómo vas a cortarle pues a Néstor si nos tiene tan conectados? Eh, Agradecemos mucho a Mauricio Ciro, comunicador de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Que ha estado interesado en estos temas, Mauro, y que también ha sido muy paciente esperándonos en el estudio. Mauro tiene su intervención
Y bueno, Mauro, qué rico tenerlo aquí, conocerlo, hermano. Adelante con sus inquietudes. Posterior a usted leeremos también las de los demás compañeros. Bueno, muchas gracias y saludos a ustedes y agradecer por el espacio. Néstor, la inquietud mía es sobre la formación de las agendas. Sabemos que la comunicación y la política tienen esa relación en cuanto a formar agendas. Normalmente nosotros cuando votamos por una agenda que de alguna manera nos persuadieron de que era la importante, de que era la acertada. Pero hay agendas, están las agendas sociales de las organizaciones, de las bases, está la agenda de los medios y está la agenda política. Normalmente, antes los más media, quien eran los que imponían sin lugar a dudas la agenda. Ahora los nuevos medios, digamos que están irrumpiendo en esa lógica que existía y que no dejaba que otras demandas alcanzaran la agenda política. ¿Cuál es el papel ahora de los profesionales en política, en comunicación, para que estas demandas sociales escalen a la agenda política por medio de la comunicación? Mira, yo creo que más que entender cuál es el papel, yo creo que ese es el rol que deberíamos cumplir todos los actores sociales, y que creo que lo están cumpliendo algunos, los movimientos sociales lo están haciendo. Mira, lo primero es que te recomiendo a Maxwell Malcolm, el papá de la agenda, el que maneja la agenda, porque cuando uno lee a Maxwell Malcolm se da cuenta de cómo eso que les hablaba al principio, de que todos esos poderes, ese choque de poderes, lo único que están haciendo ahorita en el siglo XX es tratar de imponernos nuestra agenda, imponernos la agenda. Ahorita estamos en la dictadura de la agenda del COVID, por ejemplo, que está salvando a muchos gobiernos, incluyendo el de nosotros, en un momento determinado, porque hay gobernantes que no tienen agenda. Un tipo como Duque no tenía agenda, o si la tenía no era clara, como por ejemplo lo de la economía naranja, que todavía, pues por lo menos yo no entiendo qué es eso, todavía no la he podido agarrar bien. Pero hay una cosa muy interesante. Yo quiero que entendas más que es que en estos momentos lo que hay, a partir de esa hiperinformación que hay ahorita, de todas estas herramientas comunicativas que nos han dado cantidad de información, lo que estamos es una guerra. Y qué pena que use el concepto bélico, pero lo que hay es una guerra de agendas. ¿Quién trata de imponer la agenda en estos momentos? ¿Quién lucha por eso? Entonces, la responsabilidad real que tenemos que tener en estos momentos es tratar de organizar, por ejemplo, las agendas, que la agenda social haga parte de la institucionalidad de un Estado, que los más vulnerables tengan su agenda. Y te doy un ejemplo. Ayer fue un día muy interesante porque es el día del orgullo gay, por ejemplo. Ahí se está construyendo una agenda que nos ayuda a reconocer. Lo ideal es que no tuvieran que hacer el Día del Orgullo Gay. O sea, lo ideal es que todo el mundo lo reconociera y que eso se expresara y ya se volviera así como el Día de la Madre, el Día del Padre y cosas así. Pero sin embargo estamos en un momento donde ellos tratan de imponer su agenda para que lo reconozcan. Los gobernantes están desesperados. O sea, lo que vemos son una cantidad de gobernantes desesperados en todos lados, usando la teatralidad, usando cualquier forma. Gautier, en su texto de política y comunicación, habla sobre las arenas de la comunicación política y habla precisamente sobre imponer los momentos de la agenda, y aparece la teatralidad como forma de hacer política. Entonces, cuando vemos un presidente como Duque, que ha salido yo no sé cuántas horas en televisión, y lo que hace es tratando de imponer la agenda con lo que él quiere imponer y no con lo que la ciudadanía realmente necesita, por ejemplo. Entonces, creo que ahorita es, por ejemplo, por lo menos yo lo hago en la universidad, y es que denunciar, que los ciudadanos, lo voy a decir toscamente, que los ciudadanos no traguen el sapo entero, sino que analicen, que interpreten bien qué es lo que les quieren decir, porque lo que hay es una lucha de agendas.
No hay una sola agenda en estos momentos. No hay lo que llamarían la búsqueda de la verdad. No es que la verdad nunca ha existido. Lo que hay es una imposición de agenda. El problema es que los movimientos sociales lo están haciendo bien, pero les falta más fuerza ante el Estado, ante los medios de comunicación que están al servicio de unos intereses marcados. O sea, en Colombia, por ejemplo, es bien difícil uno saber cuál es la verdadera agenda cuando RCN, Caracol, no están diciéndonos la verdad. Están al servicio de unos intereses marcados, y lo digo de frente. Y ya para cerrarte tu pregunta, yo lo que aconsejo siempre es construir nuestra propia agenda a partir de toda esa hiperinformación que hay. Por ejemplo, yo no creo en la información de Caracol y RCN. Yo lo que hago es ver Caracol, RCN, luego veo Hispano TV, que es la iraní, en internet, luego veo RT, que es la rusa, después veo la BBC de Londres, la Deutsche Welle alemana, y después de eso me creo mi propia verdad. Leo Sputnik, porque es la única que nos toca ahorita, porque todo el mundo quiere imponer su agenda. Estamos en una guerra de eso. Entonces, lo que hay es, desde la academia tenemos una labor de decirle a los jóvenes que duden, que sean críticos y para mirar y revisar qué es lo más cercano a la verdad, pero también que logren hacerse valer con movimientos sociales. Para mí el movimiento social es lo que nos va a salvar en estos momentos, a la sociedad del siglo XXI. No sé si te resolví la duda. Posiblemente. ¿Qué dice Mauricio? Sí. No, más que una duda era como poner el tema en discusión. Claro que sí, Mauro. Por supuesto que es sumamente interesante y yo creo que esa es la relación de lo político y la comunicación, es quién impone qué agenda, y debemos nutrirnos de diferentes lados, por supuesto. Muy bien. Está también el profesor Carlos Willes. Carlos. Está por aquí, nos ha dejado una pregunta, está ahí en la pantalla. Un día escuché al alcalde diciendo que un gobernante debe ser vidente, o evidente, tal vez vidente. He visto que hasta presidentes gobiernan desde Twitter. La propaganda del plebiscito invadió a media Colombia con su propaganda el día de la votación. ¿Qué comentar al respecto sobre estas afirmaciones y sobre esta situación que nos presenta el profesor Carlos Néstor? Miren, este es un buen ejemplo de cómo realmente la agenda pública se perdió. O sea, los gobernantes, cuando hay gobernantes que gobiernan en Twitter, lo que hay es un gobernante que vive de la coyuntura, es lo primero, que vive de lo que va pasando. Y cuando está gobernándose desde ese medio, lo que se está pensando es en el individuo y en que si me legitimo me aceptan a mí, no mi ideología, ni mucho menos mi partido, ni mucho menos mi política, las políticas, ni las políticas públicas. Lo que importa es que me haya aceptación. Yo soy directo, o sea, un tipo como Federico Gutiérrez, que tuvo 94% de favorabilidad, está ahí. Es una cantidad de información, una cantidad de comunicación, pero que si nos vamos a la parte política sesuda, clara, no hay nada. O sea, yo los invito a que hagan un ejercicio. La mayoría de ustedes son politólogos. Hagan el ejercicio de recoger, ya que tenemos información, busquen el caso de Federico, porque lo pueden hacer con cualquiera. Busquen sus propuestas de campaña. Luego busquen el plan de desarrollo y compárenlo con lo que cumplió, con lo que llegó, con lo que se hizo realmente. A ver cuánto hizo de ahí. No hizo el 30%. Pero no importa. Lo que importa es que todos los días salió en televisión, todos los días se legitimó, todos los días gobernar es hacer creer, y esto duele mucho. A mí como politólogo me duele muchísimo, pero eso es una estrategia de comunicación de gobierno. Hay que gobernar es hacer creer. Y gobernar es hacer creer, y es que hay cosas que en el gobierno se ven mucho más que otras. Si un gobernante está mal, construya, por ejemplo. O sea, la construcción genera recordación. Por eso ponen las placas, para generar recordación, y eso es típica propaganda. Ahora más que nunca estamos en el mundo de la propaganda. La propaganda volvió para quedarse.
Y la diferencia entre la propaganda y publicidad es que la publicidad usted puede observarla, encariñarse con ella, pero usted llega a un momento donde decide si sigue o no sigue. Por ejemplo, una gaseosa. O sea, a mí me encantan las gaseosas tipo limonada, Sprite, en mi época ochentera Castalia, y salió en estos días una gaseosa, hace mucho tiempo, Mountain Dew, y yo dije, ay, no es un nuevo refresco de esos. Fui y lo compré y era una gaseosa no transparente, sino de color verde fosforescente, súper dulce. No, no me gusta. La publicidad hizo que yo fuera a ver a consumir ese producto, pero no me quedé con él. La propaganda sí hace que yo me quede con eso y no lo cambie. No lo cambie. O sea, un tipo como Uribe, Chávez, Correa, Lula, ese fenómeno que tuvimos en la década del 2000, es un fenómeno de unos tipos muy tesos, son maravillosos desde la comunicación, porque lograron eso. O sea, vuelvo a hacer el ejercicio. Si yo reviso las políticas, las promesas de Uribe y lo que cumplió, puedo que haya cumplido el 30, 40%. Por ejemplo, prometió 2.500 kilómetros de carreteras. ¿Los cumplió? No. Pero sin embargo, todo el mundo, si le preguntan sobre Uribe, no, Uribe es el mejor. Uribe, porque lo que hizo fue fabricar un consenso a partir de los medios de comunicación, repitiendo y repitiendo y repitiendo sobre el tema del conflicto armado, sobre el tema, si hay paz, si hay seguridad, perdón, hay educación, si hay seguridad, la repitió y genera eso. Y eso en América Latina es muy claro, porque nosotros en América Latina tenemos una forma y un estilo de gobernar muy clara, y es que necesitamos papás. No necesitamos partidos, sino papás. Lo vemos desde el origen. O sea, ¿quiénes son los libertadores de América? Son nuestros papás. Por eso en cada parque de cada barrio de Colombia está el Parque Simón Bolívar, o el Parque O'Higgins, o el Parque San Martín. Son papás, y esos papás nos generaron una alta personalización de la política que se convierte en populismo y en demagogia, etcétera, etcétera. Y así vamos. Y eso ahorita, con esta hiperinformación que hay ahorita, pues nos genera eso. Entonces, Colombia tiene un papá, Uribe. Okay. Ecuador tenía Correa, Brasil a Lula, y así sucesivamente. Muy bien, Sergio también nos plantea, ¿la política está instrumentalizando la acción comunicativa del hombre para revestirse de poder? ¿Cómo no caer en sofismas que perjudican a futuro los progresos de los territorios? Yo creo que sí. O sea, de hecho, cuando yo les hacía que es primero la comunicación o la política, yo lo veo como politólogo. Yo digo, pues la política que maneja esos hilos del poder necesita un instrumento fundamental que es la comunicación. No se concibe gobernar en estos momentos sin comunicación. Ok. No hay forma. No hay forma. El asunto es que se podría comunicar, y ahí creo, Jaime, que es fundamental entender la diferencia entre comunicación política, marketing político y comunicación pública. Rápidamente, la comunicación política lo que hace es poner en situación hegemónica a un individuo o a un grupo con respecto a otros. Listo. Puede controlar, puede manipular o puede persuadir. El marketing político es la herramienta, es el martillo. Son las estrategias de comunicación o de mercadeo que se hacen para lograr el objetivo, que es persuadir, y lograr el objetivo, que es llegar al poder y perpetuarse en él. Y la comunicación pública, esa sí es la bella, esa sí es la deber ser, la de la teoría, que lo que busca es esa mediación entre el ciudadano y el gobernante, ese doble vía, ese control político, pero también que el gobernante se legitime ante el ciudadano con sus políticas. Por ejemplo, Telemedellín y Teleantioquia deberían hacer comunicación pública y no comunicación de gobierno. ¿Vale? Que es lo que vemos ahorita. O sea, cuando sale les pongo el ejemplo de un pueblo, en las fiestas del pueblo, cuando dicen, esto es gracias al gerente y al gobernador, pues es que el gobernador sacó la plata del bolsillo, el gerente, no, eso es el Estado. Y lo que debe aparecer es la política, lo que debe aparecer ahí es la comunicación pública, donde el ciudadano sepa y entienda que
que es el Estado quien lo está representando y que está haciendo eso por él. Pero no lo que llamaríamos campaña permanente, que eso es una estrategia de marketing político y de comunicación política. Ok. Diego tiene una pregunta. Diego dice, Pablo Iglesias dice que la gente no milita en partidos políticos, sino que milita en medios de comunicación. Sí, ya. ¿Qué opina Néstor de esta idea? ¿Cree que es así, Néstor? Vos, a propósito de la pregunta que dice Diego, ¿vos crees que los partidos van a desaparecer? Que a la vuelta de 10 años vamos a estar todos organizándonos en grupos significativos de ciudadanos para participar en la vida política y estas estructuras ya viejas, digámoslo así, ¿cierto? Algunas de ellas del siglo XIX, estas estructuras van a desaparecer de la vida política. ¿Cómo ves ese escenario? No sé, yo he hablado con Manuel Alcántara mucho de eso, que es como alguien que se mantiene estudiando los partidos todos los días. Y yo quisiera creer que no. Y hay días que amanezco con la ilusión de que no, porque siento que los partidos políticos son los que realmente deberían llevar las demandas del ciudadano y todo eso. Y yo creo que la solución no es que se acaben, sino que evolucionen y entiendan muy bien las lógicas actuales. Por ejemplo, los colectivos, hay una cantidad de colectivos que sí representan a los ciudadanos. Un muchacho que tenga problemas por ser homosexual, un colectivo como los que hay en el país, no sé, Colombia Diversa o algo así, representa mucho más que el Partido Liberal. Yo quisiera que el Partido Liberal entendiera eso y volviera a construir a eso. Pero como les dije al principio, o sea, cada día cuando uno se mete en este cuento de la comunicación política y el marketing político, uno lo que ve es como a mayor cantidad de esas estrategias, más va disminuyendo la institucionalidad. Cada vez más y más y más disminuyendo. Pero yo soy optimista, soy un hombre optimista y siento que por ejemplo, no sé, o sea, iremos a cometer el mismo error de elegir el que diga Uribe, por ejemplo. Como nos pasó ahorita, o sea, yo siento que los jóvenes de 15, 16 años ya están empezando a ver que nadie los está representando y que necesitan colectividades que los representen. Y creo que la labor de la academia y la labor de nosotros los politólogos es volver a construir institucionalidad. No institucionalidades del siglo XIX, ni tampoco esas instituciones partidistas que hay ahorita, atrapa todo, pues en lo que les interesa es cautivar a cualquiera como sea, sino unas instituciones políticas que realmente representen sectores. Yo soñaría con un sistema de partidos, uno a la izquierda, otro a la derecha, uno centro izquierda y otro centro derecha y listo. Soñaría eso en Colombia, sería para mí el país deseable. Pero lamentablemente, cuando a mí me deprime mucho ver todavía peleas entre uribistas santistas o uribistas petristas, eso es muy lamentable. Es lamentable porque esos señores hoy amanecen contentos y a todo el mundo le regalan de todo. Mañana amanecen bravos y meten a todo el mundo a la cárcel. Y se van a morir, que es lo más berraco. Entonces, ¿de quién nos vamos a sostener? Entonces es muy deprimente eso. Yo esperaría que no. Pero ya yendo a la respuesta de Diego, sí, los medios de comunicación se han convertido en ese refugio de los ciudadanos. Y el asunto es que cada día también están entrando en crisis. O sea, la crisis del periodismo actual es porque como se vendieron, se están vendiendo, o sea, hacer periodismo ahorita es costosísimo. Ahora hay que depender de una élite o de una vertiente económica para poder hacer periodismo. Entonces, desde esa lógica tampoco la gente está creyendo verdades. O sea, por ejemplo, en el último estudio que veía sobre medios de comunicación, sobre la credibilidad de los medios de comunicación y de los en América Latina, el país donde todavía se cree los medios de comunicación más alto es Nicaragua. ¿Por qué? Porque en Nicaragua los periodistas son los únicos que le muestran lo que está pasando con Daniel Ortega. Uh-huh. Pero un país como Estados Unidos, por ejemplo, cada vez es menos la credibilidad de los medios de comunicación. Y Colombia sí que hay que decir eso. La gente no está creyendo en medios de comunicación.
tengo mucha esperanza en esos medios alternativos. Todos esos medios alternativos. Este escenario que vos estás creando, Jaime, es un medio alternativo donde se está generando conocimiento, donde se está generando deliberación, que ya no tenemos acceso en un medio público. O sea, Telemedellín se le olvidó eso, Teleantioquia se le olvidó eso, porque están pensando en la pauta, están pensando en esa parte. Y ni qué decir de los canales privados. O sea, es totalmente conceptos sesgados, conceptos basados primero en la chequera y luego en lo que realmente necesita la opinión, y se vuelven más fabricadores de consenso que generadores de información, que es lo que deberían de hacer. Una pregunta de Lucho, también amigo fue compañero Lucho. de nosotros. Néstor, ¿se puede afirmar que no es coincidencial la discusión de la aprobación de la cadena perpetua con los escándalos de la violación de niñas por parte de los soldados en unas regiones del país? ¿Qué decir a eso? ¿Hay allí un nexo de pronto? No, yo creo que, pues, o sea, nexo en la forma de acción y ejecución de la información. El problema está ahí, el problema está dado ahí, o sea, tenemos un problema donde desde el conflicto armado las mujeres se volvieron un botín de guerra en Colombia, tanto para los paramilitares, los guerrilleros y para el ejército. Eso está claro ahí, hay un problema. Pero yo creo, Luis, y lo que tenemos que ver es cómo es la construcción de la agenda. Entonces, esta semana la agenda está direccionada hacia la violación de niñas, entonces por eso apareció la otra, y van a aparecer muchas más mientras que les interese a un actor determinado controlar y hacer el encuadre sobre el tema. Entonces parecería como en una semana violan a todas las niñas, en la otra semana matan a todos los defensores de derechos humanos, en otra semana aparece todo lo de corrupción. Por ejemplo, lo de las niñas ayuda a menguar un poco el problema de la ñeñe política, el problema de la vicepresidenta, de una cantidad de actos de corrupción que están surgiendo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que llamaríamos el encuadre de la opinión pública. O sea, okay, ¿cómo hago yo para voltearle a la audiencia, no al espectador, sino a toda la audiencia, a voltearle el concepto? Entonces, mejor que se indignen. Y ojo, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, que no me importe. Simplemente estoy mostrándole técnicamente cómo lo que hacen es enfocarnos en el tema de la violación, y por eso tienen que surgir más violaciones, que es un problema que está ahí y que hay muchas. Simplemente ahí empiezan a florecer, pero lo que hace es quitarme del encuadre de otro tema como lo que teníamos la semana pasada y antepasada, que era los escándalos que se estaban sacando a la vicepresidenta. Entonces, en eso sí hay toda una deliberación, una acción muy deliberada de cambiar, de fabricarle la opinión a la gente, que se le olvide las cosas, por así decirlo. Muy bien. Aquí había una intervención muy interesante de Carlos Monsalve. Ya vamos a ir cerrando, Néstor, para no abusar ni de su paciencia ni de la de los seguidores de Hablemos de Ciencia Política. Dice Carlos Monsalve: Néstor, en esa configuración de momentos que ha sorteado la política, la consecuencia de todos estos cambios recae en el Estado, que muchos politólogos le aseguran como la expresión de la población, materializado en la política pública. Estas consecuencias evidencian la separación sistemática de la nación con el Estado. De ahí el peligro de la modernización del Estado, pensado solo en la tecnología, mas no pensado en la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Qué apreciación te merece como esa situación allí del Estado, cierto? Entonces, ¿cómo debería modernizarse el Estado para que esta realidad que nos has planteado a veces como un poco desconsoladora y que crea mucha incertidumbre? Porque yo, cuando hablas, Néstor, me das a entender que todo el tiempo estamos siendo controlados, ¿cierto? Ya vivimos en una sociedad de control absoluto por parte de quienes controlan los medios de comunicación. Entonces, allí el Estado, ¿cómo debería modernizarse? Es lo que yo entiendo que de pronto Carlos Monsalve nos pregunta, porque la propuesta inicial es la modernización tecnológica, ¿cierto? Sí, pero Jaime, yo te hago pues como un cambio y es que perfecto. Yo no lo veo como que estamos controlados, no, lo que estamos es en una guerra, yo lo denomino así, una guerra de tratar de controlarnos, pero hay una lucha, una puja diariamente, todos los actores quieren controlar,
Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación ya no estamos, por lo menos en mi parte, yo los veo ya descarados. O sea, como que, venga, hermano, esto sí es en serio. Les doy un caso, o sea, la noticia de cuando lo del hermano de Marta Lucía Ramírez, que sale por un portal, que todos ya sabemos lo que pasó, y sale en Caracol luego diciendo, la vicepresidenta anuncia que su hermano fue capturado y la hacen ver como víctima. Entonces uno dice, ¿es en serio? Si la noticia fue que investigaron y se dieron cuenta de eso. La vicepresidenta en ningún momento dijo eso. Entonces, ¿cómo hay una deliberación ahí y una manipulación? Pero si yo no soy ningún dios, o sea, literalmente soy un ciudadano, un mortal como común y corriente, si yo lo veo y me están diciendo, venga, ¿por qué me está cambiando la noticia? Que los ciudadanos también. Entonces lo que hay es una lucha de tratar de imponer eso. Hay unos que creen, otros que no. Hay otros que creen otra cosa. O sea, ¿qué se volvió las redes sociales? Una pelea de barras bravas. La opinión pública se volvió barras bravas. Todos los que estén de acuerdo a lo que yo quiera escuchar, a lo que a mí me guste, son mis amigos. Todos los otros son enemigos. No hay una deliberación, no hay un debate, no hay ni siquiera, bueno, este tiene razón en esto. No, simplemente todo lo que se parezca a mí. O sea, volvemos a los efectos mínimos que les hablé al principio. Ahora bien, lo del Estado, yo creo que el Estado, Jaime, sí o sí tiene que empezar a modernizarse. O sea, el Estado en la forma de relacionarse con los ciudadanos tuvo que cambiar, y creo que el neoliberalismo, de hecho, acabó con muchas cosas, como por ejemplo, el Estado no representa a nadie en estos momentos. Hay un vaciamiento del Estado. Entonces, el Estado no se hace cargo ya de nada. Lo vemos ahorita. O sea, ¿cuál es el problema de todos los estados actualmente con el coronavirus? Que el Estado no es dueño de los hospitales, el Estado no es dueño de nada. Entonces el Estado lo que hace es tratar de hacer paliativos y todo el mundo reclamándole al Estado. Cuando que está esperando donaciones. Y cuando el Estado, ya de rato el neoliberalismo le dijo que el Estado no iba a hacer nada, que el mercado lo iba a manejar eso solo y que todas esas cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que empezar a replantearse. Hay una serie que se la recomiendo, una serie de la década de los 80, que se llama Sí, Ministro. Esa es una serie inglesa, son una cantidad de videitos, los pueden encontrar en YouTube, donde el primer capítulo se llama Gobierno Abierto, y es cómo abrimos el gobierno de inglés para que todo el mundo sepa cómo se administra el poder en el Reino Unido. Y el ministro, el que gana la elección, llega allá, voy a cambiar el mundo, voy a hacer un gobierno abierto, y cuando llega allá se da cuenta de que no puede abrir nada, porque si lo abre del todo, no pueden administrar. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es un consenso al interior. Y ese consenso al interior va desde la forma de ampliar la participación ciudadana en la construcción del mismo Estado, que no puede ser un Estado para unos pocos o un Estado cerrado, institucional, con una alta burocracia, sino un Estado muy amplio, donde todos los ciudadanos participen activamente en la construcción de políticas públicas, donde haya una gestión pública, por un lado, y luego pues las nuevas tecnologías ayudarían a eso, pero usadas como una herramienta para el fin, para el objetivo. Entonces, me explico. Me hago entender, por ejemplo, es muy cómico cuando usted hace una demanda, una denuncia, o hace un derecho de petición vía email, y le responden a uno, mire, sí, usted tiene razón, o le responderemos en tal momento, por favor, llame a ese teléfono. Ahí hay una ruptura. O sea, si el Estado va a ser tecnológico, la respuesta de su demanda tiene que ser vía tecnología, no volver al análogo, sino vía digital. Claro. Entonces ahí hay un problema muy serio, y es que al Estado en el mundo en general le ha dado susto pasar a esa vertiente, que tendremos problemas, no sé, por ejemplo, con lo de el coronavirus, de entregar los datos, y para el coronavirus puede que funcione, pero si nos llega un gobierno bien despótico y que quiera tomar decisiones a partir de eso, nos volvemos en el libro de 1984, el Gran Hermano. El Gran Hermano, ahorita lo estaba mencionando por aquí Lucho, y se ha mencionado mucho, el Gran Hermano. También puede pasar.
pero ya es indudable que la tecnología tiene que estar inmersa en la construcción del Estado, porque los ciudadanos, por ejemplo, yo lo llevo al caso que más trabajo, en lo electoral. O sea, ¿cuánto más tenemos que pasar para que haya una votación, una elección, donde los ciudadanos puedan votar de donde estén? Porque es que cada vez es más crítico la elección de un presidente un domingo de 8 a 4 de la tarde, cuando un país como Colombia, claro, donde no va a pasar de los 20 millones de habitantes. O sea, una de las causas de la desafección política es esa forma tan anacrónica de elegir al gobernante. Sí, Uno que busca formas diferentes con la tecnología de votar. Y ahí mismo aparece el otro, aparece el gran hermano. No, pero es que se imagina, siempre van a haber dudas de todo. De hecho, Néstor, yo siempre digo en el curso de partidos políticos y sistemas electorales en la Nacional, que si todos los ciudadanos decidieran votar ese día, en las 8 horas que tenemos de espacio de votación en Colombia, no sería posible que todos votaran. No, es que es imposible. Es decir, la mecánica electoral nuestra, los recursos nuestros, de hecho no se imprimen no se llevan los tarjetones en igual número de los potenciales votantes por eso, ¿cierto? Porque se entiende que no todos votarían. Entonces, bueno. Así les funciona perfectamente, por así decirlo. Claro. Pero una votación electrónica por correo certificado, o sea, ya es hora de cambiar la forma de votar. Y ya para cerrar, Jaime, me acuerdo mucho el día del plebiscito, que muchos jóvenes se me acercaban y decían, profe, pero es que ¿por qué tenemos que ir a votar allá? A mí no me gusta. Si hubiera sido por Twitter o por alguna cosa, le aseguro que yo hubiera votado. Claro, es un sistema que está por fuera de su mundo, claro. Sí, o sea, es el sistema electoral quien tiene que ir al mundo del ciudadano y no al revés. Y no al revés, perfecto, en eso totalmente claro. Bueno, no, hoy ha sido una conversación muy extensa, hoy el vivo lleva 1 hora 31 minutos. Yo creo que Néstor es un taquillero tremendo, porque imagínese usted mantener 61 personas, 60 personas, Néstor, atentas a estas pantallas y a esta hora de la noche, pues no es tan fácil. Agradecerle, Néstor, por este aporte que haces. Hablemos de ciencia política, muy enriquecedor este espacio. Queda usted con un compromiso muy grande, que es el de ayudarme a reconstruir todas las fuentes bibliográficas, los videos que hemos visto, que usted nos ha transmitido, para poderlos también ubicar como un recurso en Hablemos de Ciencia Política. De hecho, cuando usted mencionaba el video de QAP, yo me estaba pensando que hace unos días con mi papá, pues en esta cuarentena que hemos tenido tiempo de compartir tanto, estábamos viendo un video en el que participaba Luis Carlos Galán con Álvaro Gómez Hurtado. Yo creo que eran las elecciones hacia el año 86. Me parece que no fueron pues las elecciones desafortunadas en las que fue asesinado Galán, sino las elecciones hacia el año 86 tal vez. Bueno, es que ya me entró la duda, porque él no estuvo en las elecciones del 86, ¿cierto? Tal vez apoyó fue a Barco en esa contienda, ¿cierto? Descansó en esa contienda. Él estuvo en las del 82 y ya iba con mucha fuerza a entrar a las elecciones del 90, ¿sí? Entonces, tiene que ser una elección o la del 82 o hacia el 90, más fácil la del 82. Y está en YouTube, es un debate muy interesante, sobre todo por los temas, incluso la forma como los periodistas, uno de ellos es Juan Gosaín, la forma como los periodistas encaran el debate, ¿cierto? Y como que hay todavía cierto respeto y cierto decoro en la política colombiana, que se ve allí con mucha fuerza en estos dos personajes, en esas personas de este calibre, pues. Entonces, bueno, todos esos recursos, Néstor, que hemos comprometido nosotros de reconstruirlos para que todos los puedan tener accediendo a la página de Hablemos de Ciencia Política. Bueno, contarles pues que dentro de 8 días vamos a tener una politóloga. Ya hacía falta tener en Hablemos de Ciencia Política una politóloga. Se llama Lina Guisao, es también una politóloga de la Nacional, e incluso tiene la especialización en comunicación política, ¿cierto? Me decías que está haciendo la maestría, Néstor. Sí, está haciendo la maestría. Está haciendo la maestría en comunicación con ustedes, y bueno, ella ha venido trabajando mucho el tema de la corrupción,
ese es un tema central también para los politólogos. Allí hay un campo de acción interesante y pues vamos a conocer los planteamientos que tiene Lina sobre este tema. Y más adelante vamos a traer otras personas, también vendrán otras politólogas. Hoy hablaba con Margarita Cardona, profesora de la Universidad Nacional, que no sé, Néstor, si la recuerdas. A Claro, nosotros nos ofreció políticas públicas y tal vez problemas latinoamericanos, y ella pues nos quiere hablar sobre la guerra, que bien interesante tú que has planteado en este escenario como un escenario de guerra, también comprender como esa teoría de la guerra que nosotros estudiamos en la ciencia política, que también ya de alguna forma Pedro Piedrahíta nos introdujo en ella. Bueno, agradecerle a Néstor, a todos los que se quedaron, a todas por su participación. Hoy también habían algunos compañeros, incluso de otros países. De pronto aquí en este momento en el chat no recupero rápidamente, como eh, la, el saludo que nos dieron ellos para mencionar la ciudad. Bueno, sí lo alcancé a recuperar. Vamos a ver. Excelente, conectados en clase desde Ciudad de Ojeda y de Zulia. Bueno, esto nos permite también saber que la ciencia política nos crea cierta hermandad, y el interés por la política desde los científicos nos crea una hermandad importante que trasciende las fronteras. A todos, a todas, muchas gracias por estar hoy acá en el espacio de Hablemos de Ciencia Política. A Néstor por su excelente exposición. Yo muchas en gracias. particular, Néstor, la disfruté mucho, aprendí mucho hoy contigo en el estudio, y muchas gracias también a Mauricio que se conectó, hizo su intervención desde el estudio. Muchas gracias al aporte de Mauro también pues en esta ocasión. Que pasen una feliz noche, que la pasen muy Bueno. bien, y nos vemos el próximo miércoles a las 8:15. Muchas gracias.